Hola a todos, soy Gabriela. Tengo una hija con síndrome de Down que se llama Belén, tiene 3 años. Este es un programa que tiene por objetivo contar nuestras experiencias en cada etapa del desarrollo de nuestros hijos o familiares con síndrome de Down. Saber que no estamos solos, que tenemos una comunidad de personas que sentimos lo mismo, pasamos por lo mismo y tenemos abordajes de diferentes maneras en cada etapa del desarrollo de nuestros hijos. Bienvenidos al primer programa de Yo amo a mi hijo con síndrome de Down, donde tener un cromosoma más no define a una persona. Pueden lograr todo lo que se proponga, siempre que tengan un ambiente de igualdad, de paciencia y de amor. Hola a todos nuevamente. El tema de hoy que vamos a tratar es cómo recibimos la noticia, ¿no? Estoy hoy día con dos mamis, con Fiorella y Giovanna, que nos acompañan hoy día en nuestra comunidad. Nos van a contar su experiencia. En mi experiencia, yo recibí la noticia de parte de mi esposo. A él, el doctor, se lo dijo. Y yo sentía que algo pasaba porque no me traían a mi niña. Lo presioné un poco para que me cuente. Y me contó que había una sospecha de síndrome de Down y que teníamos que esperar a la genetista. En tu caso, Fiorella, ¿cómo fue? Bueno, lo mío fue muy rápido. Yo creo que yo no supe que Mario tenía síndrome de Down, no fue hasta el día que nació. Yo me enteré por mi esposo también. Él, de hecho, en sala de operaciones yo estaba medio dormida y el doctor, el neonatólogo que recibió a Mario, le dijo a mi esposo, yo pude escuchar de que tenía rasgos, por ejemplo, que tenía una sola raya en la mano y los ojos rasgaditos, y le dijo, bueno señor, le dijo, hay muchos indicios de que su hijo tiene síndrome de Down. En ese momento a mí me anestesiaron y me hicieron dormir y no me dejaron reaccionar, solamente lo supe en ese instante. Cuando me levanto en sala de recuperaciones, me levanto, media hora nada más duré dormida. Me levanto y digo, mi esposo. Lo hice buscar por toda la clínica. Lo hice llamar hasta en la cafetería, en todos lados. No paré hasta que venga mi esposo. Llegó y me dijo, amor, yo le dije, por favor, dime qué está pasando. O sea, ¿qué tiene Mario? Porque yo todavía no era consciente de lo que estaba pasando, pero sí había escuchado síndrome de Down. Y yo tengo que ser sincera, en ese momento me dio mucho miedo. Me dio miedo, pero mi esposa vino con una actitud, me dijo, todo va a estar bien, está sanísimo, no te puedes imaginar, está precioso nuestro hijo, vamos a salir adelante juntos. Y yo, entre que lo entendía, lo comprendía, lo asimilaba, solamente me quedó llorar. Lloré con él, lloré con mi esposo. Y cuando lo vi por primera vez a mi hijo, me entró una calma verlo tan hermoso, echadito, coloradito, pidiendo teta, que dije, no, ya, para adelante, ¿qué sigue? Así fue. No sé cómo fue contigo, porque son diferentes momentos, ¿no? Cada uno tiene algo especial. Contigo, Giovanna. Sí. Bueno, yo supe cuando primero me hicieron la ecografía 4D, ¿no? Entonces cuando me la hicieron, vi la cara del doctor, inmediatamente le pregunté qué pasa, ¿no? Y no te quieren decir, habla con el ginecólogo, pero ya uno como mamá percibe que algo pasa, ¿no? Entonces me confirmaron que había probabilidades. ¿Cuántos meses tenías? Yo tenía 3 meses. Ah, más o menos, sí, cuando te hacen la primera ecografía. Sí. Creo que es, ¿no? Lili Nucar, ¿no? Sí, claro, había una medida un poquito más grande de lo regular, ¿no? Podía como no podía ser, pero bastantes probabilidades. Aparte yo ya había tenido 3 pérdidas antes. Entonces, bueno, siguió el embarazo. Cuando el ginecólogo me dijo que podía ser, en realidad no tenía la certeza al 100% y me dijeron que me hiciera el examen de líquido amniótico. Entonces fui a hacerme el examen del líquido amniótico. Sí, y salió 0, o sea, no salió ni positivo ni negativo. Yo seguía sin saberlo. Y bueno, pero ya... Sí, me dijo que el doctor me dijo que... Claro, caíste entera. Sí, me dijo que era la segunda vez en su vida, después de unos 30, 40 años de experiencia, que le salía, la segunda vez que le salía 0 el resultado. Me lo volví a hacer y volvió a salir 0. Y eso también tiene un riesgo, ¿no? Porque tiene un riesgo, hay sí. Un riesgo tiene un riesgo, pero es algo
menor en realidad, empecé a averiguar, ¿no? Y el doctor tenía bastante experiencia. Pero en ese momento yo realmente sí me sentí bien afectada, porque yo quería tener un segundo hijo, ¿no? Yo había tratado bastante de tener un hijo, y bueno, y había tenido 3 pérdidas, entonces no entendía por qué ahora me decían de que después que me había costado tanto esfuerzo, entonces ¿por qué venía así, no? Y bueno, lloré bastante porque, bueno, no es fácil, ¿no? Además ni siquiera estás segura de que no de sabes que va a cómo venir está, así. no sabes qué va a pasar, Es un poco ¿no? también Es el una miedo, ¿no? incertidumbre, El miedo. Yo también lloré bastante. El miedo de no saber qué cosa significa, qué es, ¿no? Así es, un poco eso, ¿no? La del incertidumbre. conocimiento, ¿no? Así es. Sí, y es algo que nos pasa a todas. Yo los 3 días, las 3 noches que pasé en la clínica con mi esposo, nos las pasamos en Google, informándonos acerca de síndrome de Down, todas las noches leyendo y buscando, investigando, esperando también el tema de la genetista que confirme, porque ella generalmente llega y te dice, bueno, tiene todos los rasgos físicos, pero yo no puedo darte yo no podría emitir un diagnóstico si no hago la prueba genética. Y esa angustia, ¿no es cierto? Y no solo eso, sino que te dan una lista así, ¿no? Y te dicen, bueno, y ahora tienes que hacer, ¿no? Todo esto. Tenemos que verle su corazón, sus ojos, sus oídos, su cerebro, para ver si tiene algo. Es terrible, porque dices, es un checklist de 10 cosas que tienes que ver, y tú dices, bueno, y en mi caso, desde la barriga decían que tenía un riñón inflamado. Entonces, claro, el ecografista me dijo, no te preocupes porque ahorita no puedes hacer nada, pero cuando nazca lo vas a tener que hacer. Entonces yo tenía que sumarle su problema y llamar al nefrólogo, pediatra para que lo vea, y en fin, o sea, eso creo que también te carga mucho al inicio, porque en mi caso yo era madre primeriza. Entonces no solamente era mi primera experiencia como madre, sino que además tenía este plus, que para mí era un shock. Ahora, sí es cierto, creo que no demoré mucho en despabilarme y decir, ya, bueno, ¿cómo es? Y yo salí de la genetista a decir, se acabó los llantos, se acabaron las penas, ahora ponerme a trabajar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tienes que llevar a terapia? Ok, 1, 2, 3, 4, y empecé así. Y así como que me entró la lucidez, y con mi esposo para adelante. A mí me pasó algo particular porque cuando regresé después de tu embarazo, o sea, pasaste un embarazo así con temor. Un poco con temor, pero por ejemplo, a mí lo que me pasó fue que fue donde el ginecólogo, y el ginecólogo se palteó. Entonces, a mí me habían estado dando un anticoagulante porque aparentemente, aparte del riesgo de mis pérdidas, era por eso. Entonces, el doctor me dijo, quítate todo. Yo no sabría qué hacer si fuera mi caso, ¿no? Entonces yo me sorprendí y le dije, o sea, si el niño fuera normal o no tuviera esta condición, todo se iría para adelante, le digo. Entonces, ¿y qué pasa si se muere la criatura? ¿Dónde me queda la conciencia a mí de que por dejar de hacer esas cosas se va a morir el niño? Le digo, no tiene sentido. Y ahí mi esposo, un día que dudé, porque yo tenía que seguir poniéndome esta medicina, un día dudé y mi esposo me dijo, ¿qué te pasa? Póntelo, sigue adelante, ¿no? Entonces ahí vi en él la convicción de, obviamente, no me iba a arriesgar a perder a mi hijo, ¿no? Entonces, eso fue bonito porque siente su apoyo desde antes, ¿no? Yo también sentí lo mismo, que mi esposo nos unimos más, nos apoyamos más, ¿no? Sí, y ellos son los fuertes, digamos. Son diferentes, ¿no? es una actitud distinta, ¿no? Creo Una que actitud también lo sienten, pero a su manera, ¿no? Porque él me confesó luego de que él tenía mucho miedo, y él lloró con su papá en la clínica de impotencia porque no sabía cómo afrontar la situación. Pero esa fortaleza de hombre que te dice y te agarra esa mano, que te dice, ya, vamos, para adelante, y tú, ya, vamos, ¿no? Y como que te agarra de la mano y te lleva, ¿no? Claro, sí. Y bueno, en mi caso yo también me aferré mucho a Dios, ¿no? Yo así oré un montón, me apoyé en personas que me alentaban, ¿no? Que me guiaban. Y la verdad es que cuando fui a dar a luz, no le conté a mucha gente, porque la gente a veces te pone la cara así de que, ay, pobrecita. Entonces yo no necesitaba en ese momento que nadie me tirara al piso, sino al contrario. Entonces le comenté a mi mamá, a mi suegra, así, muy poquitas personas. El día que, para esto cambié de ginecóloga, me fui donde otra, ella me recomendó cesárea de todas maneras, para evitar el riesgo, porque como ellos a veces nacen con hipotonía, pues, para evitar cualquier lesión, ¿no? O sea, ya tenía la condición de síndrome de Down, pues no había que sumarle ningún riesgo, ¿no? No solo ese riesgo, yo tuve un riesgo adicional. Mi cordón umbilical de mayo medía 15 centímetros.
Yo nunca pude... Yo también hice cesárea y en mis 2 hijos anteriores no Yo también hice cesárea, sí. pero yo porque ¿Será que nunca llegaba a coronar. Y mi hijo estiraba y estiraba y estiraba y había problemas de oxígeno. Claro. Me abre y mi cordón umbilical era este corte. Nunca, imagínate. Pero las cosas pasan por algo. Por eso me abrieron. Por eso me dijeron que era sorry, pero no vas a dar a luz de natural. Y yo decía, porque yo no sabía, pues. Claro. Y nació a su tiempo. Y nació pretérmino, pero casi a su tiempo, 38 En Belén semanas. sí nació 7 meses. ¿Y qué pasó contigo? Bueno, y bueno, ya cuando me iban a hacer la cesárea, yo me fui a la peluquería, me arreglé todo, me operaron, y cuando nació mi hijo, me lo trajeron, nació, confirmaron efectivamente que venía con la condición, y yo le puse Moisés, y cuando me dieron al niño, yo dije, Moisés dejó de llorar, o sea, yo sentí que él escuchó mi voz inmediatamente, y yo dije, uy, este niño está mosca, pues, ¿no? Entonces, ay, de una tranquilidad, y cuando me lo trajeron al cuarto, todo el mundo, la mayoría de gente llegaba y salía así media sorprendida, pues con la cara así media rara, pero yo era la mujer más feliz. Me lo pusieron a que lactara y el niñito se prendió así con unas ganas que ese niño tiene carácter, ¿no? Y la verdad tiene una actitud, y en realidad a veces uno no sabía si hacerte el examen para que te lo digan antes o te lo digan después, pero creo que a mí sí me ayudó, porque cuando yo tuve que recibir a Moisés y tuve que, como dices tú, empezar con las terapias y todo lo que te recomiendan, yo estaba muy convencida, muy tranquila y muy segura de lo que iba a hacer. Yo también pensé mucho que hubiera sido mejor, pero yo como que le eché un poco de culpa al doctor, porque yo es que sentí un poco de culpa porque como yo en diferentes estudios embaracé tarde, ¿no? Entonces siempre tenía eso que por ahí te decían puede venir con síndrome de Down, ¿no? Entonces cuando ya me enteré, primero que yo le había dicho al doctor que me haga la prueba de la aminocentesis, me dijo, no, el pliegue local ha salido bien, si hubiera un indicio yo te lo diría, ¿no? Entonces un poco como que le echaba la culpa a mí por haberme embarazado tan tarde, o le echaba la culpa al doctor porque él no me dijo, ¿no? Entonces son cosas que a veces uno le pasa por la cabeza, ¿no? Tú buscabas culpables y yo buscaba por qué, respuestas a mis por qué. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Sí, claro, ¿qué hice mal? ¿Me castigó Diosito? ¿Qué cosa hice? Es que en ese momento la ignorancia te lleva a eso, sí, ¿no? Exacto, la ignorancia te lleva a eso, porque yo no sabía de qué se trataba, pero cuando ya las cosas empezaron a fluir, dices, oye, no, pero este niño está regio, este niño está sano, se ríe, se nota la carita de Belén, porque no me la traía, y dije, quiero ver a mi hija, quiero ver. Belén abrió sus ojitos y me enamoré totalmente de ella, linda, hermosa. Sí, bella. Es lo mejor que nos puede haber pasado, ¿verdad? Es una bendición. Sí. Dice que hay que preguntar para qué, no por qué. Sí. Así es. Yo no entendía por qué era una bendición cuando me lo decían. Decía, ¿por qué me dicen que es una bendición? Pero después lo comprendí, ¿no? Realmente sí es una bendición. Sí. Después lo entiendes, porque al principio no, pues la bendición que te toque a ti la bendición. Claro. No, es que definitivamente es trabajo, ¿no? Sí, es bastante dedicación. Sí. Es tener un miedo de la salud, ¿no? Así de la es. salud. Yo hasta ahora tengo un poco de temor cuando ella se enferma, corro a la clínica, ¿no? Es un miedo del futuro, ¿no? De cómo lo van a recibir en el futuro, porque yo por lo menos en este momento lo tengo en mi mundo ideal, ¿no? Lo protejo, lo tengo, lo saco, lo vuelvo a meter, pero siempre cuidándolo. Pero cuando él esté grande, cuando ya necesite su independencia, cuando yo le dé su independencia, pues es lo que necesita, yo no sé cómo los terceros lo van a recibir. Y ese es mi miedo a que los demás lo discriminen, no lo incluyan, no sean equitativos. Bueno, entonces, quizás ahora mi angustia no va por ese lado, va por el futuro. Porque ahora yo tengo todo controlado, pero cuando yo no lo tenga controlado, ¿qué va a pasar? Es por eso que tenemos que luchar. ¿Cómo te va a ti como Moisés? Él ahorita tiene 8, ¿no? Tiene 7 años. Moisés fue al nido desde los 2 años. Al principio lo acompañamos un poquito, después ya empezó a ir solo. Ha estado en 2 nidos diferentes, me dio muy bien y entró al colegio. Ahora sí le hemos puesto una chica que lo acompañe, porque en realidad nos hemos dado cuenta que hay ciertas carencias que hay que apoyar, ¿no? Justamente en aras de que a futuro él sea un niño independiente, ¿no? Y en realidad depende mucho de la voluntad de la gente que lo acoge, o sea, en los nidos y en los colegios, ¿no? Este problema que se presenta a veces con la inclusión,
Es simplemente la voluntad de las personas de querer recibirlos y adecuar y trabajar en conjunto, porque al final es un conjunto. Igualito tú tienes un niño que también tiene ciertas debilidades que tú tienes que fortalecer, o sea, No todos los niños son expertices, Sí. tienen el expertise para estudiar matemáticas ni para hacer deporte. Y así como a uno no le gusta la ciencia y al otro le gusta las letras, pues a tu hijo también de igual manera no le gustará la matemática o se le hará más difícil enseñarle y por lo tanto pues no querrá hacerlo. Pero no significa que solamente Que no a él y que no puede, exacto. Yo sí descubrí el mundo de las terapias, que no conocía, la verdad. Yo tampoco El conocía mundo nada. de las terapias, ¿no? La terapia física empezó Belén a la semana que nació. Y sí me fue importante cuando me visitó una mamá en la clínica, ¿no? Sí me fue importante. Luego me escribía correo otra mamá desde México. Siempre me acuerdo de ella porque yo esperaba su correo. Yo me sentía deprimida, me sentí casi 3 meses deprimida. De a poco me iba superando. Y sí, yo sentía que sabía lo que yo sentía, ¿no? Y sí me ayudó, por eso es que luego yo conocí a Fiorella y la visité a ella, porque sentía que ella necesitaba que otra persona que sintiera lo mismo le hablara como que en el mismo idioma, ¿no? Claro, como una cadena de favores, Sí, ¿no? sí. Porque cuando yo di a luz en Montesur, llegó Marta Kaik, a mí tocó la puerta y me dijo, Fiorella, soy Marta Kaik, yo vengo acá, a mí me avisaron que ha nacido tu hijo con síndrome de Down, a mí me gustaría conversar con ustedes. Y se sentó y empezó a hablarme sobre el síndrome de Down, me mostró que su hija sacó su iPad, las fotos de su hija de 11 años, que estudiaba francés, inglés, que nadaba, que sí. Y decía, no es tan esto de otro mundo, o sea, ¿no? Es algo mucho más común. Y eso no sé si les ha pasado a ustedes, pero antes no habías visto uno en tu vida, un niño que no me da, ¿no? Y de pronto, Porque empiezas a ver por todos lados. Sí, yo dije, ¿cómo aparecieron? ¿De dónde? Si antes no lo veía. abrir los ojos al mundo real de la condición. Siempre han estado ahí, solo que Así no hemos es. tenido la sensibilidad de ver. Así es. ¿Qué manera? Por eso a veces tampoco se puede culpar a otras personas cuando de repente no son como que tan sensibles o tienen sus reparos, Así es. porque uno mismo también lo ha vivido, o sea, Así es. uno también era como que ciego a otros niños así porque no lo habías vivido y no has pasado por eso, Oye, ¿ustedes ¿no? han recibido pésames? Yo una vez recibí no pésame, pero señora, pues cuánto lo siento. Y yo, ¿de qué sientes? Le digo, señor, está sanísimo. Entonces ahí viene tu rol, ¿no? De enseñar, de decirle, mira, esto es una condición, es una enfermedad, mi hijo está sanísimo, no tiene ni cardiopatía, no tiene absolutamente nada en sus ojitos, está perfecto. Dije, así como hay chinitos, negritos, gringos, hay pues niños con síndrome de Down y tendrán sus rasgos especiales, como nos pasó en Plaza de la vez pasada, ¿te acuerdas? Sí. Son hermanos por mi hijo y Belén, por Mario y Belén. Por el chinito. Pero la gente Te tocó justamente- chinito, me dijo una señora chilena en un viaje. Te tocó chinita, pero con felicidad, con cariño. A mí a la conclusión que llegué yo es que con los ojos de amor que tú mires a tus hijos, lo van a mirar los demás. Así es. Entonces también aprendí que no tenía que mirarle a nadie la cara, o sea, a nadie, no esperar, digamos, la mirada de nadie, porque a veces uno va por ahí y estás como mirando a ver cómo como la reacciona. expectativa, ¿no? Pero no, No, uno no yo debe tampoco, mirar a no, nadie, uno así es. miras a tu hijo y tú te enfocas en lo que tienes que hacer y lo amas como es y das gracias a Dios porque ahí está y tú sigues. Y también que cuando estás con él, Dios te guarda. Yo camino por el parque, voy con mi hijo así y yo digo, Dios mío, acá tú me lo has regalado, pues tú me abres las puertas y me llevas por donde yo tengo que ir, o sea, y así lo siento, yo por donde voy, así lo veo. Nunca terminamos de caer porque siempre está ahí Dios para cogernos, ¿no? Cuando sentimos que las cosas no van bien, cuando a veces vemos que porque nos pasa, nuestros hijos se estancan, hay una meseta en su evolución, no avanzan. Mi hijo hubo un tiempo que no crecía ni un centímetro, ni un milímetro. Y yo me frustré, no quería gatear un tiempo y me demoré y decía, Dios mío, ¿qué hago? Todo el día detrás de él, paciencia, constancia. Y de pronto, ¡pim! Mario despegó. Porque cada niño tiene Y su dije, tiempo. sí, Cada niño tiene su tiempo. Pero ¿sabes qué? Esa angustia que te entra y luego él te demuestra a ti que, oye, como que te da una cachetada, ¿no? Te dice, mamá, Y lo soy yo, intenta, y yo puedo. Lo intenta, Sí. lo intenta. Ella quería saltar y lo intentó todos los días hasta que lo logró. O sea, pero Ha salido es una- activa. es Insistente. Muy bien, claro.
Excelente. Bueno, qué lindo hemos tenido de compartir nuestro primer programa. Salió bien. Quiero agradecer a nuestras invitadas, lo han hecho excelente. Esperamos que este programa haya servido para aquellas mamás que acaban de enterarse que su bebé viene con la trisomía 21, con el síndrome de Down, o acaba de nacer su bebé. Todas pasamos por lo mismo, pero también todas encontramos la forma de solucionarlo, de superarlo, de una manera o de otra. Unión familiar, eso nos acompaña, mucho cariño, mucho amor para nuestros hijos, hace que ellos puedan desarrollarse, ser felices, encontrar las maneras de un apoyo en las terapias. Quizás lo tocaremos en otro programa. Muchas gracias por acompañarnos y vuelvo a reiterarles que espero que les haya ayudado en alguna etapa. Pueden también contarnos sus experiencias, partes de alguna mamá de la comunidad, nos pueden mandar algún video o nos pueden escribir sus cartas. Vamos a publicarlo, sé que seguramente tendrán historias muy bonitas que contar. Muchas gracias.